No, es que, bueno, los informes de Reporteros Sin Fronteras, o los que hace la Federación Internacional de la Prensa, la FIP, siempre van detectando varias situaciones que son distintas, que son diferentes. Es decir, no es lo mismo lo que pasa en Estados Unidos, donde efectivamente el gobierno, bueno, la presidencia es muy hostil hacia los medios de comunicación, sobre todo hacia los medios de comunicación, ojo, que no son de su cuerda, que los que son de la cuerda de Trump sí que son bien tratados, pero es que al otro lado de Río Grande, en México, los periodistas son asesinados. Son asesinados por decenas cada año. Es decir, no estamos hablando de que... No. O en Turquía son encarcelados. O como decía la compañera, pues la situación que hay en Oriente Medio, donde el gobierno israelí es verdad que se dirige a los medios directamente para secar las fuentes directas, es decir, cualquier presencia de periodistas en la zona, y incluso ha conseguido, el gobierno israelí, por ejemplo, ha conseguido pues mover a corresponsales de la agencia EFE, que es una agencia pública española, es la gran agencia de referencia española, o de televisión española. Esto, bueno, esto se sabe en la profesión perfectamente. Por eso digo que, pero el de periodista siempre ha sido un oficio con cierto riesgo, sobre todo en determinadas circunstancias cuando tienes que ir a determinados lugares. Lo que ha pasado ahora es que se han multiplicado esos riesgos, pero eso ha sido también porque el periodista, en zonas de conflicto, el periodista se ha convertido en un objetivo. En estados fallidos o semifallidos, el periodista es también una persona a castigar en cuanto dice algo que no le gusta al poder. En México están muriendo compañeros, son asesinados pues por meterse un poco con el alcalde de una localidad. Por hacer crítica de carácter local, municipal, es decir, ni siquiera a veces por hacer grandes investigaciones. La vida allí vale poco, la de los periodistas y la de muchas personas, ¿no? Lamentablemente esta es la situación. Vamos ahora a conocer el día a día de un periodista en Hong Kong. Ismael Arana trabaja para La Vanguardia y les van a sorprender algunas de las cosas que le pasan allí. Hong Kong es un sitio donde creo que es más... hay un acceso más fácil a ciertas fuentes. Estoy pensando en políticos, por ejemplo. Aquí no hay que pasar, creo que, tantos filtros como en España para poder hablar con ellos y tener, por ejemplo, una entrevista. Algo que nunca he visto tampoco aquí, una rueda de prensa con plasma o una rueda de prensa sin preguntas. En 2014, en la Revolución de los Paraguas, por ejemplo, no había ningún problema en fotografiar o en grabar a los policías en la calle, cuando cargaban o cuando detenían. O creo que eso en España es ahora diferente. China es pues todo lo contrario. China es un país en el que todo está restringidísimo, en el que no hay acceso a muchas fuentes, políticos, empresariales, en el que, por ejemplo, hay regiones en las que no puedes entrar, a no ser que tengas un permiso especial que es muy difícil de conseguir, Xinjiang, Tíbet. Conforme pasan los años, Pekín, el Partido Comunista Chino, tiene mayor poder sobre los medios, mayor control sobre los medios hongkoneses. Todo esto viene, pues, como en otros sitios, a través de la compra de empresas, sobre todo, o de colocar periodistas afines a sus intereses. Hace poco fue muy sonado, hace 2-3 años, la compra del South China Morning Post, uno de los periódicos, el mejor periódico en inglés que había en la zona. Lo compró Alibaba, que bueno, es la tecnológica dirigida por Jack Ma, que Jack Ma es un multimillonario afín al Partido Comunista. Llama la atención lo que nos contaba Ismael en Hong Kong. Parece que se puede trabajar, entre comillas, de forma cómoda. Allí pues se puede ejercer el periodismo, todo lo contrario a lo que ocurre en China, pero también como China está consiguiendo meterse en el mundo de los medios de comunicación de Hong Kong para también controlar la información. Es algo que se puede extrapolar a otros muchos países y a otros muchos territorios. Bueno, porque la propiedad de los medios es un factor, digamos, clave a la hora de caracterizar, ¿no?, qué está pasando en un sitio o cómo los medios pueden evolucionar a mejor, a peor. De todas maneras, Hong Kong ha sido un mandato británico, una colonia británica hasta hace relativamente pocos años. Todavía tiene un estatus especial dentro de China. Está vinculado a China, pero todavía mantiene, digamos, todas las apariencias democráticas y en buena parte los usos y los hábitos democráticos propios pues de una sociedad anglosajona. Es una
es una especie de ciudad-estado o de ciudad autónoma tremenda. Es que estuve en Hong Kong hace bien poco y tremenda, pero donde se mueve muchísimo dinero. Es una ciudad muy rica, es un lugar extraordinario, y yo creo, claro, que esta es una pequeña isla, un pequeño reducto todavía de libertad dentro de la Gran China. Es verdad que China, detrás, con la enorme potencia que tiene, terminará por infiltrarse y por asfixiar esta situación que hay en Hong Kong. Y hemos querido conocer también a una periodista que trabaja en América del Sur. Lucía Benavente lleva 6 años y medio en Colombia, en un programa de denuncia social. Trabaja para Caracol Televisión. Colombia ha sido un país que durante muchos años ha sufrido la violencia de la guerrilla, de los paramilitares, de los grupos narcotraficantes, y aunque es algo que está mermando, siempre ha marcado mucho en el periodismo, en la comunicación, especialmente en los periodistas rurales y locales que han tenido que hacer frente y poner su vida en riesgo cada vez que comunicaban cualquier atentado, cualquier acto de corrupción donde detrás pudiera haber bandas criminales. En Colombia existen unos grupos o gremios que están protegiendo a los periodistas. En cuanto reciben una amenaza, son debidamente escoltados, acompañados siempre por un vehículo particular, lo cual no es lo ideal, pero garantiza de alguna manera la protección y la importancia que tiene la sociedad colombiana sobre la libertad de prensa sin que haya violencia sobre los comunicadores. Hay muchas personas que no se atreven frente a las cámaras contar qué es lo que está pasando, a pesar de que tengan toda la razón, de que tengan todas las pruebas. Existe mucho miedo por hablar y muchas veces nos dicen a nosotros como periodistas de denuncia que somos muy valientes, y si alguna vez nos han amenazado, afortunadamente a mí no, pero he tenido compañeros del programa que sí han recibido amenazas por los temas que han manejado. Ella trabaja en Colombia, pero es verdad que hace muy poco mencionábamos aquí el caso de México. Es muy difícil también trabajar en ciertos países de América del Sur. Y pues, por no nombrar lo que está pasando ahora en Venezuela. Por supuesto, lo que hacen estos compañeros y compañeras, como Lucía, tiene un extraordinario mérito. Hay un grupo relativamente importante en el número de periodistas aragoneses que están ya situados en diversos lugares del mundo, bastantes de ellos en lugares de alto riesgo, como es el caso, por ejemplo, de Lucía y de otros colegas. Y bueno, insisto, tiene mucho mérito porque esta gente sí que se está jugando literalmente la vida. La vida con mayúsculas. Y como cada año, la Asociación de la Prensa de Aragón concede sus premios anuales en un día como hoy. Precisamente ha querido reconocer la labor de Lucía Benavente en el extranjero. Ella ha recibido este año uno de los premios que agradece así, de esta forma. Caer en el olvido de alguna manera es uno de los temores, sobre todo cuando se tiene la pretensión de volver algún día a casa, de que no sepan quién eres. Y este reconocimiento pues me hace pensar, por una parte, que las redes sociales son muy eficientes, porque creo que se me ha hecho un seguimiento por ese medio muy fuerte, y para mí me llena de orgullo que, a pesar de estar tan lejos, pues valoren el trabajo que estoy haciendo aquí, un trabajo que además hago con mucho cariño y pensando en que el mayor sacrificio es estar lejos de mi familia y de mis amigos, pero por hacer algo que amo realmente. Desde aquí ya le hemos dado la enhorabuena a Lucía, como se la vamos a dar también a los dos compañeros que nos acompañan. Enhorabuena por ese premio de la APA, ese primer premio de la APA, a Esther Puisac y a Roberto Asensio. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Les han dado un premio por la serie documental La Transición en Aragón, que hemos visto hace unos meses aquí, en esta casa, en Aragón Televisión, que es la historia de la transición en Aragón, pero a mí, hablando con Esther, me gusta más hablar de las historias que hicieron posible la transición en Aragón. Exacto, realmente cuando tuvimos muchos debates para el título, pero realmente con la transición era una manera de llegar fácilmente a los ciudadanos y que supieran de qué iba a ir la serie, pero efectivamente es una historia, pero contada desde las historias. Hablamos de la transición y de todo lo que pasó en los años 70 en Aragón, pero contado desde los protagonistas de abajo que lucharon y se comprometieron para conseguir un Aragón, una España mejor. Bueno, ¿cómo se ha sentado el premio, Roberto? Pues muy contentos estamos y muy agradecidos a la asociación por este premio, que fue algo muy bonito el trabajar en este proyecto, y creo que este final no habría mejor final posible para esta serie documental que hemos hecho un montón de gente de tutoría, y junto con Esther
Ha sido un trabajo muy bonito de hacer y la verdad es que el premio muy agradecidos. Bueno, tenemos aquí al presidente de la APA. ¿Por qué les han dado el premio? Literalmente leíamos en la nota de prensa que la transición en Aragón supuso algo más que una simple mirada retrospectiva, pues su producción contribuyó a crear nuevos fondos documentales de alto valor histórico y a ofrecer al público una versión más completa, objetiva y precisa sobre un momento clave en la vida de los aragoneses. Justamente. Bueno, está extraído directamente del acta del jurado, hubo unanimidad. Los trabajos retrospectivos, cuando se celebra una efeméride y entonces pues se hace un trabajo sobre cualquier cosa que ha sucedido tiempo atrás, pueden tener un gran valor periodístico si en esa retrospectiva no solamente se atiende a recordar lo que pasó de una manera más o menos sucinta o más o menos, digamos, reglamentada, sino que además se hace periodismo en el sentido de que aparecen nuevas voces, aparecen protagonistas, aparecen nuevos datos y aparecen nuevas noticias que a lo mejor en ese momento no se produjeron. La transición y el tardofranquismo, como el franquismo en su totalidad, te plantean un problema de fuentes porque realmente en ese momento los medios de comunicación tenían una serie de cortapisas y de limitaciones a veces tremendas y por lo tanto la información que aparecía no recogía la realidad y la actualidad. Entonces el que se realicen y se produzcan aportaciones como esta serie de documentales, ¿no?, que son estupendos, tiene un valor que trasciende incluso al periodismo, ¿no?, que se convierte en una especie, digamos, de material para la elaboración de la historia. Efectivamente, aportaciones muy importantes porque mientras habéis realizado esta serie documental habéis sacado a la luz testimonios muy importantes. Sí, es un poco lo que comentaba ahora José Luis. Teníamos la sensación en algunas entrevistas de estar creando un material histórico, de decir, es que esto pase lo que pase y nos quede como nos quede la serie, se queda ya como un testimonio para la historia de Aragón y se queda recogido aquí. Yo lo he comentado unas cuantas veces con el equipo, había muchísimas veces que se me ponía el vello de punta de ver la emoción con lo que nos lo contaba la gente y valorar desde ahora, 40 años después, el valor histórico de aquel gesto que entonces no le pareció nada a su protagonista y ver la trascendencia que 40 años después ha tenido. Pues estábamos viendo también algunas de las imágenes y, por ejemplo, en nuestro capítulo 4, que era el del precio de la libertad, que hablábamos de la represión, el poder escuchar a víctimas de torturas policiales que nunca habían podido hablar en una televisión aragonesa y que hablaban de las torturas en las comisarías que ha habido aquí. Pues precisamente los tenemos, Esther, y además queremos recordarlos porque escucharles fue tremendo. Es el capítulo 4 sobre el precio de la libertad. Empezaron a pegar en el furgón. Esos fueron mis derechos. Ya cuando me detuvieron en el piso, me tiraron al suelo allí y me dieron una buena tunda. Un policía del franquismo muy conocido en Huesca, vino de Huesca, en concreto a preguntarme por la gente de comisiones obreras, la gente del PC, del PT. Estos son solo algunos testimonios, porque también sacasteis a la luz el caso de un estudiante que allí en el Parque del Retiro, Josefo, de Huesca, fue asesinado justo cuando acababa de terminar sus estudios y se despedía de sus amigos simplemente por tener el pelo largo, por llevar un cierto aspecto, y lo mataron. Sí, era un grupo de ultraderecha, le atacaron allí. Yo conocí esa historia porque él es de Albero Bajo, es el pueblo de mi familia paterna, y yo lo conozco desde niña y tan apenas se había hablado de ese caso y quisimos rescatarlo, pero nos encontramos muchísimas sorpresas. Por ejemplo, nos acompañaron dos amigos suyos que estuvieron allí ese día durante la agresión. Recordemos que era un grupo de amigos al que atacó un grupo de ultraderecha. Y no habían vuelto allí, no habían vuelto al Parque del Retiro, volvieron con nosotros y ver la emoción que tuvieron fue increíble. Fue además una grabación, ¿te acuerdas?, muy extraña porque nos llovió durante todo el día en Madrid. Ese momento paró. Pero ese momento de que estuvimos allí paró, salió el sol y en que acabamos, pero se abrió el cielo y nos cayó absolutamente todo. La verdad es que es una de las historias más duras que yo he podido grabar durante toda la serie de la transición y fue muy emocionante con los dos amigos de Josefo, cómo contaban, cómo recordaban la historia
Yo creo que a todos se nos cayó en algún momento la lagrimilla mientras grabábamos, porque fue realmente emocionante. Roberto, todo un reto también ilustrar ciertos momentos, porque claro, hay momentos que hay que contarlos, pero claro, en la tele eso hay que acompañarlo de unas imágenes y además unas imágenes que le den cierto sentido. No era fácil este reto también a nivel audiovisual. Para mí ha sido un reto laboral tremendo. Yo nunca había hecho este tipo de trabajo, nunca me había metido en el mundo del documental y he aprendido muchísimo. A nivel de imagen hay un trabajo detrás de documentación y de producción inmenso. Ellas son las que han ido recopilando, buscando, encontrando y trayendo aquí a la tele y luego en postproducción Antonio Hurtado y yo lo hemos ido trabajando para el montaje final, pero ha sido muy bonito el trabajo, desde principio a fin, desde que el primer día que me junté con Esther y me contó el proyecto y la historia que queríamos contar, hasta que por fin ya lo vimos en emisión, ha sido muy bonito, lo he vivido con mucho entusiasmo, la verdad. Pues enhorabuena, compañeros, muy buen trabajo que además queda para el futuro, incluso quién sabe si lo proyectarán algún día en alguna clase de algún colegio, de algún instituto, porque tiene un valor histórico también muy importante. Gracias. Me gustaría simplemente resaltar la importante apuesta, lo valiente que ha sido también esta apuesta por la calidad de Aragón Televisión y la cobertura que Factorial ha querido dar también a este proyecto. Y con algunos capítulos pendientes seguro, porque la transición queda aquí mucho en Aragón que contar, queda mucho que contar. De sí. Ojalá. Esta tarde, o esta noche mejor dicho, se entregan esos premios del APA. No queremos dejar de mencionar también al resto de premios, además de la transición en Aragón de Aragón TV y a la compañera Lucía Benavente, que también la acabamos de ver en Colombia. El premio de periodismo local se lo van a dar a Nuria Pamplona, que es directora de Campo de Cariñena Radio, a Juancho Dumal, subdirector de Heraldo, director del periódico de Aragón y director adjunto también del periódico de Cataluña. Él va a recibir el premio a la trayectoria y menciones especiales también para 2 suplementos especiales del periódico de Aragón y el espacio Lo dijo la radio, conducido por David Marqueta en Radio Zaragoza, Cadena SER. Una noche muy completa va a ser. Bueno, ya lo creo. En fin, por la mañana, dentro de un ratito, a las 11, vamos a tener unas concentraciones en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, que, bueno, con las que simplemente pretendemos hacernos visibles y leer en la calle el manifiesto que todos los años hace la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Y luego por la noche pues tenemos fiesta. Los periodistas somos gente de noche y aunque a veces no tengamos muchos motivos, somos gente de fiesta. Bueno, aquí en Buenos Días Aragón poca noche ya nos queda, ¿eh? No, eso ya lo sé. Yo cada vez que vengo aquí tengo que forzar muchísimo mis hábitos, mis pésimos hábitos de periodista tradicional. El periodista pues noctámbulo, pero bueno, lo hago encantado. Pero siempre se puede hacer una excepción. Gracias, gracias por estar hoy con nosotros.